Buenas a todos. Aquí estamos de nuevo, aquí en el día de hoy para continuar con los síndromes pontinos. En el día de hoy vamos a ver los síndromes tegmentales. Ya habíamos hablado el día pasado de la parte basal, algunos síndromes importantes. Y hoy vamos a continuar con algunos síndromes del tegmento para terminar con esta parte y posteriormente bajar a algunos síndromes de lo que es el bulbo raquídeo. Vamos a ver el día de hoy, adelanté un poquito esto para adelantar lo que es, vamos a ver hoy un poco el síndrome tegmental medial. Recuerden la parte tegmental medial, un poquito medial, lo que es lateral, dorsal y ventral. El 1,5 es un síndrome un poquito complicadito para entender, complicadito para explicar, pero trataremos de hacerle llegar con algunas observaciones previas que hacerlo más asequible para entender. El síndrome tegmental dorsolateral, los pontinos caudales, entre ellos el Fovil, un poco más conocido, el Grenet, más allá o más acá conocido, el Mary Fox, y algunas conversatorios, algunas pequeñas comentarios sobre el puente y la respiración. Bien. Y síndrome de alucinaciones musicales, mencionarlo con que tiene relación, etc. Vamos a continuar y vamos a ver algunas cositas previas, como siempre. Recordar algunos aspectos anatómicos importantes. ¿Ven? Como, por ejemplo, aquí tenemos lo que es un corte aproximado de lo que es recordar, a grosso modo, si tenemos aquí aproximadamente el puente, vamos a ver que este corte se hizo aproximadamente, por ejemplo, a ese nivel. A este nivel hemos cortado y por eso vemos aquí un poquito en forma simulada la parte superior y mesencefálica y lo que es la parte vulvar. Bien, vamos a ver aquí cómo hay aquí elementos importantes. Vamos a recordar. Aquí tenemos el núcleo de lo que es el facial, con sus fibras infranucleares. Aquí tenemos el núcleo de Abdusen, importante. Aquí tenemos el menisco medial. Aquí tenemos el tecto espinal, importante, lo que es el tecto espinal. Aquí tenemos el fascículo longitudinal medial, muy importante en el día de hoy, que conecta desde la base del cerebro, elementos, áreas más superiores, con todo lo que es prácticamente el tronco cefálico. Tiene relación, fundamentalmente, para el día de hoy puntualizar, con los núcleos del CEPAL, Cajal y la sustancia reticular de Cajal y el núcleo de Danlopish en el mesencéfalo. Eso es importante porque esto vamos a ver la función posterior de todo esto y su relación con los núcleos abducen en lo que es el puente. Además tenemos aquí estos fascículos que van subiendo, que sería el espinotalámico lateral, que van ascendiendo, y lo que es el espinotalámico lateral, y aquí se forma lo que es el menisco lateral que lleva las sensaciones auditivas. Por eso vamos a ponerlo por ahí también. Y bueno, aquí tenemos el córtico espinal en la parte más anterior. Y todo esto que vemos ahí, estas áreas, aquí tenemos el trigémino, aquí tenemos las salidas aparentes del sexto par, séptimo par y octavo par que viene llegando. Y aquí estarían los pedúnculos
cerebelosos. Todos estos datos son importantes para poder entender lo que es los síndromes que a posteriori vamos a ir presentando. Vamos a explicar algo muy interesante. Fíjense que cómo funciona el control de los movimientos oculares para entender lo que les decía, el 1 y medio, y otros síndromes que se asocian con trastornos de los movimientos oculares. Fíjense que campos oculares de la corteza, en lo que es la corteza, como que es el área 8, 39, 18 y 19 de área visual primaria, tienen una influencia, vamos a llamarle, a través del córtico tectal. Recuerden, tectal, ¿qué les recuerda? El tectum, los colículos ópticos, en la parte más superior y posterior del mesencéfalo, que va a llegar a los colículos superiores. Importante. Esto va a tener una relación directa con los colículos superiores. Estos colículos superiores van a relacionarse con el puente y con el mismo mesencéfalo. Mesencéfalo en el puente con la sustancia reticular pontina y en el mesencéfalo con el fascículo longitudinal medial, el que hemos hablado en este momento aquí. Fíjense cómo interesante con el fascículo longitudinal medial. ¿Qué pasa? Que aquí están los núcleos sexto par y aquí estaría el tercer par, el cuarto par y también el núcleo de Cajal. Fíjense cómo se va relacionando esto. Inmediatamente vamos a incluirlo aquí. Esta parte se va a encargar, si este es el ojo, de las sacadas horizontales. Sacadas horizontales. Y en este caso, este es el ojo, sacadas verticales. Muy interesante. Muy importante conocer estos datos que ponemos acá, porque fíjense que estas áreas tienen una influencia a través de esta placa cuadrigeminal, colículos ópticos, con estas áreas, y son las que van a dominar los movimientos del ojo, laterales coordinados, verticales coordinados o en círculo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para poder entender todo esto. Seguidamente hacemos algo muy interesante. Vamos a pintar lo que es, para que se entienda, pintamos el ojo. Vamos a pintar el ojo. Inmediatamente vamos a pintar una representación de lo que son aproximadamente, este sería por ejemplo el ojo derecho. Una representación. Vamos a ver aquí, esto lo habíamos visto ya anteriormente, en videos anteriores, como siempre, y lo toco hoy porque para entender algunos de estos signos. Este es el recto superior inervado por el tercer par. Este es el recto lateral inervado por el sexto par. Este es el recto medial inervado por el tercer par. Y una influencia muy importante en ambos ojos por el fascículo longitudinal medial. Desde las partes más encefálicas hasta abajo
se coordina entre el abducen y el recto medial para coordinar los movimientos laterales del ojo. Este es el recto inferior, tercer par. Este es el oblicuo superior, cuarto par. Y aquí estaría ubicado el oblicuo inferior, también inervado por el tercer par. Quiere decir que si conocemos esa inervación de estos músculos externos del ojo, ya podemos tener una idea de los trastornos, de los movimientos y a quién se debe la lesión. Muy importante, muy importante. Ya después de ver esto, este esquema más el anterior, tenemos una idea aproximada de cómo se mueven los ojos, quiénes influyen, qué parte craneal. Recuerden que, lógicamente, este músculo y este nervio tienen relación con el movimiento lateral del ojo. Este tiene relación con el movimiento medial. Esto le llama abducción y esto abducción. Abducción y abducción del ojo hacia adentro o hacia afuera, hacia arriba o hacia abajo. Todo eso es una coordinación bien establecida, bien no fácil de entender y no fácil de explicar, como digo yo, pero voy pasito a pasito para que se entienda. Muy bien. Otros datos de interés, podríamos decir, ya mencionando y recordando, sería la irrigación. Recordar las dos arterias fundamentales que llegan, las dos arterias, las vertebrales que atraviesan el agujero magno, recordar, y las dos arterias que salen más abajo, la arteria apical, la posterior inferior cerebellary artery desde abajo, y ya después la arteria basilar que transcurre por este surco aquí y va dando arterias pontinas y la arteria cerebelosa anteroinferior. La arteria cerebrosa anteroinferior que participa en todos estos síndromes, tanto vulvares como pontinos, que estamos hablando hoy en el día de hoy. Muy bien, vamos a ver entonces un primer síndrome. Vamos a ver el síndrome tegmental medial. El síndrome tegmental medial, que va a estar ubicado aproximadamente en esta área. Por fundamentalmente lesiones vasculares y otras lesiones que pueden haber en el área, pero sobre todo por isquemia, hemorragia o asociada con accidentes cerebrovasculares. Fundamentalmente, por la ubicación que tiene acá, aquí, va a haber al afectar lo que es el núcleo abducen, va a haber una lesión de lo que es el recto lateral, o sea, lesión del nervio abducen o núcleo del abducen. Entonces va a haber una parálisis del recto lateral. Este paciente entonces, lógicamente, va a tener una desviación de la mirada medialmente. Entonces va a tener que diplopía. Esa es una de las cosas fundamentales por las que este paciente se queja de forma general.
como que va a afectar lo que es la parte del menisco medial, va a tener pérdida propioceptiva consciente contralateral. Contralateral. Lógicamente, si es de esta parte, lógicamente que va a ser del lado contralateral. Si es del lado izquierdo, lo va a tener la pérdida del lado derecho. ¿Cuál sería entonces lo que pierde? Vibración, tacto fino en general, y va a tener al haber afectación de las fibras inferiores del núcleo facial, va a tener una parálisis facial periférica. Parálisis facial periférica. ¿Por qué? Porque está afectando aquí en esta área a lo que es las fibras infranucleares del facial. ¿Cómo se comportaría si hacemos el muñequito? Si hacemos el muñequito, como siempre, el muñequito, vamos a hacer lo siguiente. Tiene una parálisis facial periférica. Tiene entonces también, vamos a suponer, este es el ojo, son los ojos, una desviación de la mirada hacia, en este lado, ipsilateral, vamos a hacer ipsilateral del mismo lado, y entonces va a tener una pérdida de la vibración o de la percepción consciente del lado contralateral. ¿Por qué? Porque ya este menisco que está aquí se cruzó en la parte posterior hacia acá el 100% de la fibra. Ese fundamentalmente es el síndrome tegmental, del síndrome medial tegmental, que afecta sobre todo, fíjense que no estoy hablando aquí de estas estructuras de temperatura, dolor, no afecta, sino que es más bien hacia, ahí puede afectar también áreas del tecto espinal, pudiera afectar también el fascículo, bueno, pero no entra, esos son síndromes que vamos a enclaustrarlo exactamente en específicamente donde estamos, para que se entienda, Muy bien, vamos entonces a ver el síndrome famoso 1,5, síndrome de Fisher. De Fisher. 1,5 de Fisher. ¿Cuáles son sus causas fundamentales? Fíjense, esclerosis múltiple. ¿Qué era la esclerosis múltiple? Desmielinización central. Recordar de esos axones que vienen hacia las zonas que vamos a ver de estos núcleos, se desmielinizan y entonces va a traer consigo estas alteraciones fundamentalmente de los elementos que participan en esto. Y el accidente cerebrovascular. Estas son dos causas fundamentales, muy asociadas con los síndromes vasculares, todos estos elementos. Vamos a ver entonces lo siguiente. Se divide en dos, tipo 1 y tipo 2. Vamos a ver quién tiene relación en el tipo 1, fundamentalmente el fascículo longitudinal medial y el núcleo y el sexto par. Y aquí fundamentalmente es una trombosis del seno cavernoso
¿A quién afecta la trombosis del seno cavernoso inmediatamente? Recordar cuando dimos el nervio abducens, el sexto par, con que pasaba por el seno, se bañaba en el seno cavernoso. Muy importante. ¿A quién afecta? Al sexto par, que pasa exactamente por dentro de ese conglomerado de venas, seno cavernoso. Interesantemente, a la carótida interna. Carótida interna. Esta carótida interna pasa a través del seno antes de formar parte del polígono de Willis y puede estar trombosada y o afectada, dando entonces una lesión del hemisferio al cual indica si es derecho, derecho, si es izquierdo, izquierdo. Y el sexto par igual, si es izquierdo, derecho, derecho, y si es izquierdo, izquierdo. Muy bien, esos son los datos fundamentales que le doy empezando para este síndrome. Vamos a ver primero el tipo 1. Tipo número 1. Tipo 1. Bien, vamos a pintar entonces dos ojos. Para entender bien esto. Dos ojos. Y aquí vamos a pintar los músculos. Fíjense que este sería el recto lateral, medial, medial. Muy bien. Vamos a ver aquí el fascículo longitudinal medial. Viene ahí y va a tener influencia sobre los rectos mediales. Pero ¿qué pasa? Los rectos mediales, al igual que el núcleo de Pérlia, pero tiene relación con los núcleos mediales. Por tanto, va a haber una influencia también de este núcleo entre una conexión, se llama conexión directa entre el núcleo sexto par y tercer par, que es el que inerva a través del fascículo el recto, el fascículo, e influye en la coordinación de movimiento entre el recto medial, pero a través del fascículo longitudinal medial. Por tanto, los núcleos abducens tienen relación con el recto lateral. Muy bien, al haber una afectación del fascículo longitudinal medial, no hay una comunicación directa entre el núcleo tercer par y el sexto par de ese lado. ¿Qué pasa entonces? Al no haber la comunicación, este ojo, por ejemplo, si vamos a hablar del lado este derecho, esto es izquierdo. Vamos a ver entonces que no hay una influencia sobre este músculo ni sobre el núcleo del sexto par ni sobre lo que es el recto medial. Por tanto, este paciente va a tener en el 1, o sea, el del lado afectado, que es este aquí, no se va a mover para ningún lado, ni para acá ni para acá. El ojo está como libre, tiene movimientos de acomodación, eso sí, ve hacia arriba y hacia abajo, pero no se mueve para los lados. No hay mirada nula. Horizontales. Está afectado el recto medial y está afectado el recto lateral de este ojo. Y este ojo está dirigido hacia adentro. Inclusive puede tener nistagmo. Este es el 1 y este es el medio. ¿Por qué? Porque está afectado solamente una parte del movimiento horizontal. Este lo pierde todo y este pierde nada más la mitad. Ese sería lo que es el primer 1 y medio. Muy importante entender que si fríamente, sin hablar del fascículo longitudinal medial, se afecta nada más el abducen, el ojo se va medial
pero sin nistagmo. O sea, se va a mediar como estrabismo convergente de ese ojo. Pero al haber una disfunción del fascículo, crea esta disociación, esos problemas en el movimiento ocular. Hay una desviación del ojo o prácticamente cuando hacemos el examen del paciente, el ojo hacia el ojo derecho no se mueve y puede hacer el movimiento pero con nistagmo. Ahí no puede moverlo lateralmente. Eso es lo que vemos en el 1,5 tipo 1. Vamos a ver el tipo 2. El tipo 2 sería fundamentalmente tipo 2. Tipo 2, que en este caso existe, habíamos hablado del seno cavernoso, por donde pasa el nervio, lo que es el abducen, el nervio del sexto par, y además pasa la carótida interna de ese lado. Entonces se va a provocar lógicamente, si tenemos el ojo igual, lógicamente, si este es el lado derecho, el lado izquierdo, si es la carótida común derecha que se lesiona, lógicamente va a haber una lesión de arriba, prácticamente, de la parte más superior. Por tanto, va a estar afectado, como que se cruza a este lado, va a haber en este lado una desviación medial con limitación, o sea, de lo que es la mirada lateral. No hay mirada lateral. Este músculo está afectado. ¿Por qué? Porque el abducen de este lado está afectado. O no hay mirada lateral, abducción del ojo, o se dirige medialmente. Lógicamente, en este caso, va a haber limitación total, porque al haber la afectación hemisférica afectada, hay afectación tanto del tercer par, del tercer par, como del sexto par. Por tanto, en este lado es un poco contrario. El lado afectado por el abducen, recto lateral. El lado afectado por la corteza, ambos músculos que mueven las sacadas laterales. Esto hay que interpretarlo, hay que leerlo. Los libros que explican bien esto sería el Afifi. El Afifi lo presenta muy bien, la explicación. El Essential Neuroscience explica muy bien estos síndromes, un poquito más suave, un poquito más lento, y lo podrán entender mejor. La razón fundamental que hay que conocer: los movimientos oculares. ¿Qué nervio mueve esos músculos? ¿Qué músculos mueven esos ojos, tanto lateralmente como miradas verticales y miradas laterales, para entender estos síndromes? ¿Cómo es su inervación y cómo es su función, fundamentalmente? Seguimos entonces al síndrome pontino. Síndrome pontino tegmental. Están fallando un poquito hoy. Tegmental. Torso lateral. En este caso, vamos a ver lo siguiente. Este paciente va a tener una afectación de la arteria cerebral anterior inferior. Esta que está aquí. ¿Ves? Arteria anterior cerebelosa y la pica, esta que está aquí. La parte más tegmental dorso lateral. Por tanto, estas partes laterales que van a lo lateral, estaría afectado parte del espinotalámico lateral. ¿Qué habría entonces en este caso? ¿Qué habría en este caso? Número 1,
pérdida de temperatura y dolor del lado contralateral. Acuérdense que a nivel medular se cruza directamente. Hay que ver estas vías anteriores, la explicación de la médula espinal, y va a formar el espinotalámico lateral, contralateral. Fíjense, ¿dónde buscaremos? Si un paciente pierde lo térmico lateral de un lado derecho, hay que pensar en lesión a este nivel, puede ser a nivel pontino dorsolateral, muy importante. Pero se preservación de la propiocepción, porque no está afectado. Fíjense, se sale, lógicamente, se aleja del menisco lateral, que es el que lleva la propiocepción consciente, vibración y tacto. Y tacto fino. Se preserva. Pero ¿qué pasa? Puede estar afectado los pedúnculos que me llevan la información al cerebelo. Al estar estos afectados, se plantea que pueden haber problemas de ataxia y o coordinación. Por afectación fundamental puede ser de lo que es el pedúnculo cerebeloso, el cuerpo rectiforme, que es el inferior, y o también puede estar afectado el superior. Y se suman entonces la ataxia y o la coordinación. Este es muy importante. Síndrome tegmental, fíjense, dorso lateral. Estaría ubicado en esta zona. Puede ser que estén implicadas, puede o no, las fibras infranucleares del facial. Si esto fuera así, sería que una parálisis periférica asociada a estos datos que hemos hablado de pérdida, temperatura y dolor, etc. Las ataxias, se suma entonces la parálisis facial periférica. Estos síndromes todos tienen componentes parecidos, pero bueno, se estudian y ya después la resonancia nuclear magnética, etcétera, o la estereografía, las estereografías puedan dar ya diagnóstico más certero. Vamos a ver entonces otro síndrome importante, ya los síndromes pontinos caudales. Entre ellos vamos a ver el Foville. Este síndrome Foville, yo voy a pintar directamente aquí. Me ayuda mucho directamente y rápido. Me representa el muñequito. Rápidamente, vamos a pintar. Y vamos a hacer esto. Fíjense que es una lesión que se encuentra en la protuberancia caudal. Involucra. Prácticamente hacia abajo. Puede involucrar un poquito más abajo. Puede involucrar el córtico espinal. El Foville puede implicar al córtico espinal. Puede implicar a la formación reticular pontina. Puede implicar al núcleo abducen. Más abajo. Todo eso más abajo. Al núcleo abducen. Y fibras infranucleares del facial. Por tanto, vamos a ver. Si tiene el córtico espinal, tiene una paresia o hiparesia contralateral. Si es de este lado, lógicamente, va a ser contralateral del lado derecho. Tiene la formación reticular. Esta, al tener la formación reticular, recordad que la formación reticular
tiene que ver con las sacadas, que son las sacadas prácticamente horizontales. Esta formación reticular trabaja también con lo que es el núcleo abducens, que está afectado. Al estar afectado el núcleo abducens, lógicamente el paciente va a tener una desviación de la mirada hacia medialmente. Ya eso es una cosa clásica. Tiene desviación medial de la mirada, tiene parálisis facial periférica y tiene una hemiparesia contralateral. Ese es el Raymond, lo que es el Raymond Foveal, fundamentalmente. Ese es lo esencial de lo que es el síndrome de Foveal. Vamos a ver entonces otro de los que son, estos que son pontinos caudales. Tenemos el de Grenet, que prácticamente fue planteado en 1856. De esa época, la clínica fundamental, no había resonancia nucleomagnética, no había distintas arteriografías, pero sin embargo estaba la clínica. Muy interesante. Este tiene, fundamentalmente está afectado núcleo del trigemio, sobre todo el motor. Bien, vamos a ver. Tiene el afectado el espino talámico. El espino talámico. Vamos a sacar conclusiones ahora. Y lo que es el que coordina lo que es el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Qué sacamos de esto entonces? Al tener núcleo, tiene trastorno de la masticación, habla articulada, ese Grenet, habla articulada. También tiene entonces termoanalgesia por afectación del espino talámico de ese lado, termoanalgesia contralateral. Siempre es contralateral porque depende del nivel. Cuando estamos hablando de tronco encefálico, la mayoría de las afectaciones son contralaterales, la mayoría. Hay que puntualizar esto. Lógicamente, al estar afectados los pedúnculos, tiene ataxia y temblor. Más afectación de lo que sería movimientos oculares, de estar afectada, sí o no, la formación reticular, sí o no, las fibras del abducens, y ya vemos que tiene también, o sí o no, parálisis facial periférica en caso de que tenga lesión de las fibras del facial prácticamente. Fíjense que de estar afectadas las fibras supranucleares del facial, estaríamos hablando de una parálisis facial central. Si está un poco más abajo, como lo que es en este caso del tegmento medio, puede ser que esté afectado las fibras del facial supranucleares o infranucleares. Si es supranucleares, parálisis facial central. Recordad, si es central, si es supranuclear, periférica, si es infranuclear. Por tanto, vamos a ver entonces otro síndrome. Estoy adelantando los síndromes porque nos demoraríamos mucho. Le doy las ideas fundamentales de ellos para ganar tiempo. El síndrome de Marie-Foix
Este síndrome fundamental tiene una ataxia cerebelosa, ipsilateral, fundamentalmente, con pérdida hemisensorial. Lógicamente, fíjense que, ¿qué pasa? ¿A quién afecta cuando se habla de hemisensorial? Al espinotalámico. Cuando de la ataxia a los pedúnculos cerebelosos. Este síndrome Marfan se le llama también lo que sería lateral extremo. Eso es que está bien pegado a este borde. A este borde. O sea, se sale de la parte medial para mediana, es bien lateral. Por tanto, se habla de que rara vez incluye parálisis de pares craneales ipsilaterales